Introducción. Tenemos que la genética es la ciencia que estudia la herencia y la variación de los seres vivos. En el centro de esta disciplina se va a encontrar lo que conocemos como el ADN, que va a ser una molécula compleja que va a contener toda la información necesaria para el desarrollo, el funcionamiento y la reproducción de los organismos. Vamos a empezar por lo que es la historia del descubrimiento del material genético. Aquí presentamos lo que es una línea de tiempo, empezando por el año de 1869. Aquí tenemos que Friedrich Miescher aísla por primera vez una sustancia rica en fósforo en el núcleo de las células del pus, la cual llamó nucleína. Más tarde fue identificada como ADN, pero lamentablemente él no comprendió su función. En el año de 1902 tenemos que Sutton y Boveri va a proponer lo que es la teoría cromosómica de la herencia, las cuales son los cromosomas, que van a estar compuestos tanto por ADN como por proteínas. Estas van a ser estructuras que se segregan durante la meiosis y van a aportar la información genética. Continuamos con 1928, aquí Frederick Griffith, experimentando con Streptococcus pneumoniae, descubre el principio transformante, la cual es una sustancia desconocida que podía transferir información genética entre bacterias. Tenemos el año de 1944, aquí Avery, MacLeod y McCarthy repiten el experimento de Griffith y demuestran que esa sustancia transformante era el ADN, más no las proteínas. Y por último tenemos el año de 1952, aquí Hershey y Chase usan virus bacteriófagos marcados radiactivamente y van a confirmar que el ADN y no las proteínas van a entrar a la célula y van a ser responsables de lo que es la herencia. Ahora vamos a ver algunos modelos propuestos antes de la doble hélice. Tenemos que el conocimiento de la composición del ADN no era suficiente para comprender su función. Segundo, se propusieron modelos con estructuras de hélices simples, dobles o triples, como el de Linus Pauling, que sugería que una triple hélice con fosfatos hacia adentro, lo cual era químicamente inestable. Tercero, tenemos que la clave estuvo en los estudios de Rosalind Franklin, quien con su famosa fotografía 51 de difracción de rayos X mostró una estructura helicoidal con una repetición de 3.4 nanómetros y un diámetro constante. Como siguiente tema está el modelo de Watson y Crick. Ellos propusieron el modelo de la doble hélice del ADN, sus dos cadenas antiparalelas enrolladas una sobre otra con sus bases nitrogenadas hacia el interior. Cada una de sus bases nitrogenadas se aparea específicamente con otra, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Sus extremos están formados por azúcares y por grupos fosfatos, que estos se encuentran unidos por el enlace fosfodiestre. Este modelo también explica que el ADN se puede replicar, ya que cada una de sus cadenas sirve como un molde. Para este hallazgo, tanto Watson, Crick y Wilkin reciben el premio Nobel en 1962. Sin embargo, Franklin no lo recibe por haber fallecido antes. Para todo modelo necesitamos evidencias experimentales que puedan sustentarlos. Organización del ADN en el núcleo. El ADN en células eucariotas no se va a encontrar libre, va a estar organizado y empaquetado para caber en el núcleo. La unidad básica del empaquetamiento lo vamos a conocer como el nucleosoma. Son 146 pares de bases de ADN enrollados alrededor de un octámero de histonas. Los nucleosomas dan origen a una fibra de 30 nanómetros, que van a proseguir con los bucles de cromatina. A continuación los dominios y para terminar en lo que conocemos como los cromosomas. Se condensan en cromosomas bien visibles al microscopio. Estructura y función de los cromosomas. Cada cromosoma es una molécula continua de ADN que va a estar altamente empaquetada y que va a contener un centrómero y telómeros. El centrómero es la región del uso mitótico que va a definir el brazo corto y el brazo largo. Los telómeros son repeticiones terminales que van a proteger a este cromosoma en los humanos. Se va a encargar de distribuir la información genética durante la división celular. Química del ADN. Está compuesta por tres grandes componentes, los cuales son las bases nitrogenadas que se dividen en dos grupos, purinas y pirimidinas. En las purinas encontramos la adenina y la guanina, y en las pirimidinas la citosina, la timina y el uracilo. Como segundo componente tenemos una pentosa, el cual es una ribosa, y en el caso del ADN es una desoxirribosa, y si fuera un ARN sería la ribosa. Y como tercer componente es un grupo fosfato, que es adenosín trifosfato. La unión de estas bases son los puentes del oro. Ya al unir estos grupos fosfato, bases nitrogenadas y azúcar, van a llamarse nucleótidos, y estos están unidos por enlaces fosfodiéster. Estructura molecular del ADN. Esta estructura va a ser antiparalela. Va a contener una cadena líder que se dirige de 3 a 5 y una cadena rezagada de 5 a 3.
y tendrán la unión de una adenina con una guanina por 2 puentes de hidrógeno y la unión de una citosina con una guanina por 3 puentes de hidrógeno. Ya. La estabilidad no solo depende de los puentes de hidrógeno, sino también de una interacción hidrofóbica y el apilamiento de las bases. Ya. Y como último punto tenemos los codones, que los codones son una secuencia de 3 nucleótidos consecutivos en una molécula de ARN mensajero que codifica a un aminoácido específico o una señal de inicio o terminación durante la síntesis de proteínas. Replicación del ADN y su importancia genética. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica el material genético antes de la división celular. Es fundamental para asegurar que cada célula hija reciba una copia idéntica del ADN parental. Este mecanismo garantiza la estabilidad genética de los organismos. Tenemos 2 características generales, la primera que es un proceso semiconservativo y la segunda que ocurre ante la fase S del ciclo celular. Las etapas del proceso son 3, tenemos iniciación que actúa la helicasa separando las hebras de ADN y formando una horquilla de replicación. La proteína SCB la va a estabilizar mientras que en la elongación actúa la primasa sintetizando los pequeños fragmentos de ARN. La ligasa en cambio une los fragmentos de Okazaki y la ADN polimerasa sintetiza una nueva cadena de 5' a 3'. La terminación es que se vuelvan a entrelazar estas hebras. La importancia genética de la replicación es el paso previo para la división celular, es decir, el proceso de mitosis y meiosis. Ahora sí, el ADN como portador de la herencia. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los seres vivos. Las razones por las cuales el ADN es portador de la herencia es que contiene los genes, que son las unidades funcionales dentro de nuestro organismo y también que pueden sufrir varias variaciones, es decir, mutaciones que pueden transmitirse y generar diversidad. Tipos de cromatina y niveles de compactación. En el núcleo celular, el ADN no se encuentra libre, sino asociado a proteínas formando una estructura compleja conocida como cromatina. Esta cromatina puede clasificarse en eucromatina, que es laxa y transcripcionalmente activa, permitiendo que los genes se expresen, y por otro lado, la heterocromatina, que es más compacta, y esta última se va a dividir en 2 tipos, en heterocromatina constitutiva, que siempre está condensada y no se transcribe, como en el caso de los centrómeros, y la heterocromatina facultativa, que puede activarse o inactivarse dependiendo del estado celular, como ocurre con el cromosoma X inactivo en mujeres. Compactación del ADN sigue distintos niveles de organización estructural. El primer nivel va a ser la doble hélice del ADN. Esta se va a enrollar alrededor de las proteínas llamadas histonas, formando los nucleosomas. Estos nucleosomas se van a compactar aún más en una fibra de 30 nanómetros, que a su vez se organiza en bucles cromosómicos y finalmente en cromátidas, formando así los cromosomas visibles durante la división celular. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas para analizar el cariotipo humano. Para estudiar el cariotipo humano con mayor detalle se utilizan técnicas específicas de bandeo y análisis molecular que nos van a permitir observar con mayor precisión anomalías cromosómicas y numéricas. Van a haber técnicas clásicas y técnicas modernas. Entre las técnicas clásicas vamos a tener el bandeo G, que es la más utilizada ya que emplea tripsina y tinción de Jensen para revelar un patrón único de bandas claras y bandas oscuras en cada cromosoma, lo que facilita la detección de anomalías como trisomías de lesiones o duplicaciones. Asimismo, tenemos el bandeo R o conocido como R-versa. Este invierte el patrón de banda siendo especialmente útil para estudiar los extremos cromosómicos ricos en guanina y citosina y detectar reordenamientos cercanos a los telómeros. También tenemos el bandeo C. Este resalta las regiones de heterocromatina constitutiva como los centrómeros, permitiendo el estudio de variaciones en estas zonas y la identificación de cromosomas con heterocromatina prominente. Y por último, el bandeo N, que por su parte tiñe especialmente los organizadores nucleorales presentes en los cromosomas acrocéntricos, como el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22, siendo útil para estudiar la actividad nucleoral. Sin embargo, no todas las anomalías se pueden detectar con estas técnicas clásicas, por eso existen las técnicas modernas, como el FISH, que es la hibridación in situ fluorescente, donde su nombre lo indica, van a usar zonas fluorescentes para localizar pequeñas secuencias específicas del ADN, detectando microdeleciones, translocaciones pequeñas o genes alterados. Otra técnica avanzada es SPLINS, o también conocida como cariotipo espectral, que tiñe cada par cromosómico con un color diferente, mediante múltiples fluorocromos, permitiendo visualizar con gran claridad reordenamientos complejos que no se verían con bandeo tradicional o con las técnicas clásicas. Estas herramientas son esenciales para el diagnóstico genético actual, ya que ayudan a identificar causas genéticas de enfermedades, infertilidad, retrasos en el desarrollo o el cáncer.
concluir con el tema, podemos determinar que la estructura del ADN y su organización en cromosomas constituyen la base física de la herencia. Gracias a los avances en la genética, ahora comprendemos cómo esta molécula contiene y transmite la información vital de una generación a otra. Su descubrimiento nos ha permitido no solo entender el funcionamiento celular, sino también desarrollar herramientas para la medicina, la biotecnología y la evolución. Gracias.